día de hoy vamos, con la ayuda de Dios, también a trabajar algunos pasajes bíblicos para comprender la importancia de la presencia de Dios y la importancia de la alabanza que nosotros eh, expresamos y nosotros compartimos, porque en nuestros días existe un concepto bastante errado de lo que la música es. Se piensa que la música es una forma de arte simplemente que sirve para aderezar los cultos de alguna forma, con un poco de un sabor diferente. Yo creo que hay muchos hermanos que piensan eso, entonces dicen, no, vamos a cantar porque vamos a cantar y vamos a buscar música, y no la vamos a buscar precisamente porque sea buena música, la vamos a buscar simplemente porque es una música alegre, divertida, para pasar el rato, para pasar el momento. A veces somos un poco descuidados en cuanto a la música que nosotros escogemos, los mensajes que contiene, los ritmos que se utilizan, y eso tiene que ver un parte con el desconocimiento de la utilidad y la trascendencia que puede tener la música en nuestras vidas. Bien, en el libro de Amós, vamos a abrir el libro de Amós. Aquí me voy a reír yo mientras los veo dando vuelta a las páginas porque no es un libro muy fácil de encontrar. Está después de Joel y está antes del libro de Abdías. Bien, es, es, es el libro de un pastor, de un agricultor en realidad. De hecho, ni siquiera era un agricultor, era un temporero. Eso es lo que era Amós. Yo me identifico mucho con Amós. Saben, hace un par de semanas con mi esposa estábamos recolectando arándanos para poder después que esta empresa los vendiera a otras empresas y todo eso. Amós era un recolector también, pero de cabra higos, dice. Él recolectaba estos higos silvestres y entonces se vendían de eso en el mercado. Es bastante interesante la vida de Amós, pero Dios lo llamó a ser profeta y dio algunos mensajes potentes. En el capítulo 5 de su libro, toda esta introducción era para darles el tiempo de que buscaran, ¿no? Amós capítulo 5 menciona una profecía que es en contra del pueblo de Israel y dice, escuchen esta palabra que yo levanto para lamento sobre vosotros, oh casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante. El Señor estaba enojado contra Israel y el Señor estaba enojado por muchas razones. Cuando ustedes empiezan a leer todo el pasaje, se van a dar cuenta de que el pueblo de Israel en aquel tiempo se hizo un poco infiel. Como en ciertos periodos históricos, Israel empezó a buscar a otras deidades, a otros dioses, empezaban a buscar a los astros y adoraban a los astros, se guiaban por ellos, guiaban su vida por medio de ellos, así como la gente el día de hoy lo hace por medio del horóscopo, lo hacían en aquel tiempo y abandonaban al Dios que había dicho que no utilizaran ese tipo de medios para tratar de buscar el futuro. En este punto, el Señor está muy enojado, tan enojado, porque por un lado el corazón del pueblo estaba sirviendo a Dios y por otro lado el pueblo estaba sirviendo a los Baales. Por consecuencia de eso, en el versículo 21, el Señor dice algo terrible, terrible, terrible. Él dice, aborrecí. Literalmente en hebreo esa palabra es tener asco. Es como cuando a ti te dan arcadas. Hay algo que, como que ya se te devuelve. Y dice el Señor, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Si me ofrecieran sacrificios, vuestras ofrendas, no las recibiré. Ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Y pongan atención. Quita de mí la multitud de tus cantares, porque no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Qué frase tan tremenda. ¡Wow!
Qué cosa tan terrible, ¿no? Me hace esto acordar mucho a los narcotraficantes cuando hacen todas sus fechorías, hacen todas sus maldades y después de hacer todo lo malo van a la caridad y regalan grandes sumas de dinero. O se van a una iglesia determinada y le rezan a la Virgen de Guadalupe y le dejan una bolsa con dinero, billetes que se han ganado gracias a la sangre, la adicción y la muerte de muchas personas. Esto es tremendo. El pueblo de Israel hacía lo malo, adoraba a dioses malos, adoraba a los dioses paganos, hacía todo lo que Dios no le gustaba y después venían al templo a cantarle. Entonces, en ese contexto, tengan mucho cuidado y esto es algo que todos debemos aprender porque Dios no escucha todas las alabanzas. Dios no escucha todas las oraciones. Dios no escucha todas las peticiones ni hace todo lo que nosotros le pedimos que Él haga. Esto es muy, muy importante de comprender, ¿bien? Porque en nuestros días se piensa que cualquier alabanza, por ser alabanza, le va a servir a Dios. Que diga Jesús es suficiente y eso le va a gustar a Dios. Y en realidad, no necesariamente Dios tiene que escuchar lo que tú cantas. Y esto es algo terrible, por lo menos a mí me asusta. Yo soy cantante. Esa es la razón, esa es la forma, el medio de vida que yo he tenido por gracia del Señor. Y, y es difícil cantarle a Dios y pensar que tal vez Él no me vaya a escuchar. Pero no hay por qué temer en realidad, porque si ustedes se dan cuenta, lo que estamos hablando aquí en Amós es de gente que tenía doble vida, ¿no? Es una gente que, claro, por un lado, hacían maldades, hacían, no sé, robo, adulterio, asesinato, corrupción, hacían todas estas cosas. Y después se iban a cantar aleluya a la iglesia. Ahora fíjense, un poquito más allá, vamos a dar vuelta a la página, vamos a Amós capítulo 8. En Amós capítulo 8 tenemos algo bastante interesante. Dice, así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí un canastillo de fruta de verano. Y él me dijo, ¿qué ves, Amós? Y yo le respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. ¿Saben? La fruta del verano era una fruta, la última fruta que salía en el año. No había más fruto que ese fruto que se entregaba en aquel tiempo. La uva era lo último que se veía en Israel después de todo el año agrícola. Bien, por tanto, cuando se habla de una canastilla de fruto de verano, es el último fruto, es cuando el Señor dice, esto es lo último y ya no hay más. Bien, hasta aquí se colmó mi paciencia. Por eso es que él dice también, no toleraré más, ¿verdad? La maldad. Y ahora miren qué tremendo el versículo 3. Dice, los cantores del templo gemirán en aquel día, dice el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar echarán fuera en silencio. Es algo tremendo, muy fuerte, muy duro a la expresión. Los cantores del templo son gente que era preparada durante toda su vida profesionalmente para adorar a Dios en medio de los servicios continuos del santuario. Cuando en el santuario se estaba sacrificando algo o cualquier cosa, estaban los cantores siempre al lado oriental del atrio y estaban allí cantando y alabando al Señor todo el tiempo, de día y de noche. Y aquí se menciona de que el Señor no está agradado de los cantores. Cuando ustedes leen todo el capítulo 8 se dan cuenta, los cantores, que eran gente dedicada a Dios, se habían vuelto en borrachos, se habían vuelto en gente que no respetaba a Dios, a pesar de que estaba en ese puesto de importancia y relevancia. Por eso el Señor dice, esos cantores, tanto que cantan tan bonito, yo los voy a hacer gemir. Qué triste, qué susto, ¿verdad? Y a mí me asusta esto. Pero vuelve a repetirlo en el verso 10 y él dice, cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones.
vuelve a repetir exactamente lo mismo. El Señor estaba en ese periodo de la historia airado contra los cantores, específicamente los que debían llevar la alabanza al pueblo. El Señor estaba realmente enojado con ellos. Y esta recomendación que aparece en el libro de Amós es un llamado de amor hacia ellos, para que se arrepientan. Siempre el Señor es así, ¿no? Él siempre nos amenaza y nos dice, si sigues por este camino te va a ir mal. Por eso, si te lo está diciendo en este momento, es porque tienes la capacidad de poder arrepentirte. Ahora bien, fíjense, es bien interesante. Hay música cristiana o música religiosa que puede hacer que a Dios le dé asco. Yo, si no había leído el libro de Amós, les prometo que jamás me lo habría imaginado. Pero es bíblico, lo acabamos de leer. Ahora fíjense, si una canción tiene el poder de desagradar a Dios en ciertas condiciones y bajo ciertas circunstancias, ¿qué podrá ser una canción cuando la persona es realmente íntegra, cuando hace su voluntad, cuando hace lo que es correcto? Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Y les invito a abrir nuevamente sus Biblias. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel 16. En este pasaje vamos a encontrarnos con un jovencito pequeño, ¿no? Es el recién ungido David, el octavo, ¿verdad? Después de todos sus hermanos, el más chico. Dice la Biblia que era rubiecito y que se la pasaba la mayor parte del tiempo cuidando las ovejas de su padre, ya un anciano Isaí. Ahora fíjense que él estaba allí. ¿Ya encontraron Primera de Samuel 16? Vamos para allá mientras tanto. Y saben, les cuento que David en aquellos años era simplemente un joven que amaba a Dios con todo su corazón. Él se había dedicado a escribir algunos de los salmos mientras pastoreaba las ovejas. Dice la palabra y el libro de los patriarcas y profetas que David contemplaba mientras estaba pastoreando las montañas y el cielo. Cada una de esas cosas dice que arrancaba melodías de su corazón. Él contemplaba la naturaleza y miraba todo esto y cada una de esas cosas le evocaba música. Es por eso que cuando tú lees sus salmos, por ejemplo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta el confín del mundo sus palabras. Él decía, la naturaleza no necesita un lenguaje, ya tiene un lenguaje propio y nos habla de Dios. Él siempre miraba y entonces creaba música en su cabeza. Era un jovencito recto, era un jovencito que seguía la lid, obediente a sus padres. Era un jovencito que cumplía los mandados con mucho derecho y con mucha responsabilidad. En este contexto, David fue llamado muchas veces a servir al Señor. En el versículo 13, Primera de Samuel 16, versículo 13, nos dice que Samuel el profeta tomó un cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, dice, el espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El versículo 14, consiguiente, dice, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Aquí es tremendo todo este pasaje, tratar de verlo, tratar de comprenderlo. Nos menciona en contraste las historias de dos personas. Por un lado, el joven David, por otro lado, un viejo, resabiado y muy terco rey Saúl. Tenemos a estos dos hombres en contraposición. Un hombre de Dios, un hombre de bien, y tenemos a este hombre que ya dejó las sendas de Dios para seguir sus propias sendas. Entonces aparecen los dos en contraposición. El verso 13 es una cosa y el verso 14 es exactamente lo opuesto. Por un lado vemos a un David consagrado y aceptado por Dios y es ungido por el Espíritu Santo. En el otro versículo vemos a un rey que abandonó al Espíritu Santo
y por tanto es poseído por los demonios. Ahora fíjense, aquí hay algo tremendo en medio de todo esto, porque no sé si se dieron cuenta que al final del versículo 14 dice que el espíritu malo que tenía Saúl venía de parte de Jehová. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Montones de veces ustedes van a ver esto en el Antiguo Testamento. Muchas veces tenemos este gran conflicto tremendo de que las cosas malas las produce el Señor aparentemente en el Antiguo Testamento. Y saben, eso corresponde a un problema idiomático del hebreo. Yo quiero llevarlos a que entendamos qué significa esto de que es enviado un espíritu malo de parte de Jehová. Para ello, lo invito a no quiten su dedo, por favor, ahí de Primera de Samuel 16, pero vamos a dejarlo marcadito mientras nos vamos a Primera de Reyes 22, ¿ya? Primera de Reyes 22. En Primera de Reyes 22, nosotros vamos a encontrar algo increíble. Es una escena única, ¿bien? No quiero que me pierdan a David ungido por el Espíritu del Señor. Solamente vamos a explicar por qué la frase dice un espíritu malo de parte de Jehová, ¿ok? Entonces, miren, nos vamos a Primera de Reyes 22. Y allí nos encontramos a dos reyes, un rey bueno y un rey malo, Josafat y Acab. Y quieren ir a la guerra, a un lugar que se llama Ramot de Galaad. Ellos quieren ir allá, quieren ir a pelear, quieren ir a recuperar esa ciudad que pertenecía a Israel y estaba tomada por otras naciones. Entonces están en esa discusión, le piden consejo a los profetas y le dicen a los profetas, oye profeta, ¿qué debo ir o no debo ir a la guerra? Y los profetas decían, vayan, van a ganar, van a ser triunfadores. Venía otro profeta y le decían, vayan a la guerra, y entonces van a ganar. Entonces Josafat le dice a Acab, traigan un profeta de Jehová, uno de verdad, porque todos los que estaban allí eran profetas de otros dioses. Trajeron entonces a un profeta que se llamaba Micaías, y delante de esos dos reyes, Micaías dice esto, es asombroso. Primera de Reyes 22, y vamos a ver aquí en el versículo 19, dice que Micaías le responde así al rey y le dice, oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Tremendo. Está Dios sentado en su trono y a la izquierda y a la derecha se encuentra todo el ejército celestial. Y él hace una pregunta dentro de todo su imperio y en su corte celestial. Él dice, ¿quién va a hacer que este rey vaya a pelear allá en Ramot de Galaad y se muera en el intento? Y dice la palabra que aparecían espíritus que se ponían delante de Dios. Y uno le decía, yo voy a hacer que él caiga en Ramot de Galaad. Dame a mí la oportunidad y yo voy a ir y voy a hacer que él se envanezca. Y entonces con el orgullo de su corazón él vaya a pelear y así muera. Después llegaba otro y decía, no, fíjate, yo voy a hacer de que voy a incitar a este rey acá para que vaya y de una manera él muera por medio de su esposa. Entonces, por medio de su esposa, yo lo voy a inducir para que él vaya a morir. Y así se colocaban, dice la palabra en esta escena, se colocaba un espíritu de mal y después se colocaba otro espíritu de mal. Y entonces empezaba, se subía uno, después salía otro y después salía otro. Y de repente, en el verso 21 dice, y salió un espíritu, se puso delante de Jehová. Cuando uno lee eso, da la impresión de que todos le abrieron paso, ¿no? No era cualquier espíritu el que estaba hablando con Dios. Y se coloca al frente de Dios, delante de Jehová. Y él le dice, yo lo induciré. Y Jehová le pregunta, ¿de qué manera lo harás? Y él le dice, yo saldré y seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y el Señor le dice, yo sé que lo inducirás y que lo conseguirás,
anda y hazlo así. Yo no sé si ustedes, queridos jóvenes, queridos amigos, entienden lo que estamos viendo aquí, pero aquí estamos viendo una escena de la corte celestial, algo que a nosotros se nos ha impedido ver durante mucho tiempo y que no sabremos en su totalidad hasta que llegue el día del juicio. Pero esto es lo que sucede todos los días con nosotros. El Señor se sienta y llegan los espíritus de demonio y saben, ellos para poder tentarnos y hacernos caer, ellos piden permiso a Dios. Es como cuando Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, mas yo he orado para que tu fe no falte. Bien, es como cuando a Job, la historia de Job nos enseña que Satanás iba donde Dios, disfrazándose como hijo de Dios, y le decía a Dios, ¿sabes qué? Yo voy a inducir a Job para que él te deshonre. Y entonces el Señor hasta cierto punto le daba permiso para hacer algunas cosas, pero había cosas que él no permitía. Dios, por ejemplo, le dijo a Satanás con Job, le decía, muy bien, puedes tocarlo, pero no vas a tocar su cuerpo. Otra vez le dijo, bien, puedes tocar a Job, puedes tocar su cuerpo, pero no vas a tocar su vida. El Señor coloca límites para la tentación en el mundo de la guerra espiritual. Y yo estoy seguro que ninguno de ustedes entiende qué tiene todo esto que ver con la música, pero tengan paciencia, vamos para allá, tranquilidad. Yo quiero que brevemente contemplen esta escena. En el cielo está Dios y están los demonios pidiéndole permiso para poder tentar al rey Acab y que él muera en Ramot de Galaad. Y entonces el Señor, aquí en este versículo, en el verso 22, finalmente el Señor le dice, bueno, si vas a tentarlo así, siendo un espíritu de mentira en la boca de todos los profetas, entonces anda, hazlo. Y yo sé, porque yo conozco el futuro, de que tú vas a vencer. Era por eso que los profetas de Acab llegaban y le decían, anda a la guerra, vas a vencer, anda a la guerra, vas a ser victorioso, anda y vas a derrotar a todos tus enemigos, porque era el espíritu de mentira que el Señor había permitido que llegara a la tierra. Pero ahora miren lo que es terrible y la forma en que se expresa la Biblia en el verso 23. En el verso 23 dice, y ahora, he aquí, Jehová ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Jehová ha decretado el mal acerca de ti. O sea, en la escena se ve claramente, no es Dios el que tiene el plan maléfico para hacer morir a Acab. No es Dios el que tiene en su mente que Acab muera. El Señor quería que Acab viviera. Bien. No es Dios el que tiene eso en su mente. Son los demonios que se colocaban en su presencia y querían hacer morir a Acab de alguna forma. Él lo único que hace es dar permiso, nada más. O sea, ustedes me preguntan y bueno, vayan, háganlo así. Bien, pero la Biblia en su lenguaje dice y coloca aquí como que Dios hubiera enviado, porque dice ahí en el verso 23 dice, Jehová ha puesto un espíritu de mentira. Da la impresión así como que Dios hubiera sido malo y que Dios en su mente hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo te envío a ti para que tú destruyas a Acab. Muy bien. El problema es ese. En el hebreo siempre se necesita un culpable para lo que sucede. En nuestros días nosotros decimos, wow, hubo un desastre natural y vino un terremoto inmenso. Bien, en los tiempos bíblicos eso era imposible. El lenguaje hebreo tiene que tener un autor. Por esa razón, cuando había algún desastre, entonces se le adjudicaba a Dios. Ha venido un gran terremoto de parte de Jehová. Bien, hubo un huracán, una tormenta, y la tormenta vino de parte de Jehová. Todo se le adjudicaba a Dios. Es un problema de lenguaje. Pero sin embargo, esto tiene que ver intensamente con la guerra espiritual. Volvamos atrás. Vamos otra vez a 1 Samuel capítulo 16. Y en 1 Samuel 16, cuando nosotros leemos el verso 14, dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Yo creo que ahora podemos comprender por qué dice que el espíritu malo iba de parte de Jehová. Era porque los demonios pedían permiso para atormentar a Saúl.
y el Señor en su presencia les daba el permiso porque ya no habitaba en Saúl el Espíritu Santo. Y esa es una cosa increíble. El Espíritu Santo no cohabita con los demonios. Lo que es bueno no puede cohabitar con lo malo. Por tanto, para que Saúl hubiera sido poseído por demonios, tenía primeramente que haber abandonado a Jehová. Bien. Y entonces, todos los días, querido joven, querida jovencita, queridos hermanos, todos los días hay una intensa lucha espiritual por nuestras almas. Todos los días tenemos una batalla entre el Espíritu Santo y los espíritus engañadores. Todos los días estamos en este conflicto entre el bien y el mal. Y déjenme decirles algo. En un acto providencial, cuando ya Saúl no podía más de tanto ser atormentado por estos espíritus, él empezó a buscar soluciones. Saben, la Biblia manifiesta que Saúl tenía muchos distintos estados de ánimo muy cambiantes y todo eso lo provocaban estos espíritus. En un momento dice la palabra que tomó una lanza y trató de atravesar a su propio hijo. En otro momento dice que tomó la lanza y trató de atravesar a David 2 veces. Tenía arranques de ira y encontraba ese momento y explotaba. Y ustedes lo ven en la Biblia, era muy cambiante de ánimo. Se volvía a veces depresivo. El espíritu de profecía dice y agrega, dice que la melancolía cavilosa que caía sobre Saúl se posaba sobre su cabeza como una nube negra. Y es bien interesante porque la señora White ocupa la expresión de una nube negra sobre la cabeza. Y esto es una cosa que gráficamente hoy en día se utiliza. Yo no sé, en algunas caricaturas, tal vez cuando yo era niño, yo veía que a alguien le iba mal y estaba triste y siempre dibujan una nube negra sobre la cabeza, ¿no? Y se habla en este caso de depresión y todo eso. Ahora miren, cuando este rey tenía estos cambios de ánimo, se sintió débil, se sintió mal. Y un consejero del rey le recomendó traer al joven David a su presencia. Y quiero que leamos aquí mismo en 1 Samuel 16. Y quiero que veamos aquí en el versículo 22. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que David esté conmigo, porque ha hallado gracia a mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio, estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Yo creo que no hay un pasaje que denote tanto la importancia de la música como esta. Yo creo que no hay ningún pasaje en la Biblia que denote tanto la importancia de alguien que canta un canto sencillo con un corazón íntegro. Mientras los cantores del templo de Amós cantaban y el Señor, no querían ni siquiera escuchar, le desagradaba lo que cantaban esos hombres. Cuando David cantaba, los demonios se desagradaban y huían. De una u otra manera tenían que encontrar alguna puerta, alguna rendija, alguna forma de escapar del lugar donde David estaba cantando. Porque David tenía el Espíritu de Dios y tal como decíamos recién, el Espíritu de Dios no cohabita con las tinieblas. Entonces, él estaba allí y él cantaba delante del Señor, delante de Saúl, y Saúl sentía alivio cada vez que era atormentado por los demonios. Porque, ¿saben? Ese era el problema de Saúl. Venía David y se colocaba ante él, sacaba su arpa, empezaba a tocar el arpa, se sentían esos hermosos acordes. Y saben, y entonces Saúl sentía el alivio y sentía nuevamente la tranquilidad, la calma a su mente y a su vida llegaba. Todo había acabado. Pero una vez que David se iba, Saúl volvía a ser el mismo de siempre.
Y entonces nuevamente los demonios volvían a su vida. Y otra vez era convocado David. Y David llegaba, tocaba el arpa nuevamente, los demonios huían. Y esto es impresionante, porque quiere decir algo que es asombroso. Yo no sé, ¿saben? Cuando yo de vez en cuando en casa de mi mamá a veces estaba un poquito aburrido, yo colocaba la televisión y veía a estos telepredicadores que aparecen por el cable, y yo veía algunos que llegaban y decían: en el nombre de Jesús te ordeno que salga ese espíritu de no sé qué cosa, y espíritu de pereza. Ahora le inventan hasta espíritus, ¿no? Pero era algo impresionante, era un código de invocación, era así como yo en el nombre, era una fórmula. Yo no sé si me entienden, para sacar demonios tenían una fórmula bien conocida, bien aprendida, y unas palabras muy claras y muy tremendas. Saben, para sacar fuera demonios, el Señor Jesús simplemente les decía: sal fuera. Bien, y saben, en el catolicismo es toda una serie de rituales que ellos llaman, ¿verdad?, el exorcismo, ¿no? Donde colocan el agua bendita y recitan cosas ahí. En las películas siempre se ha popularizado todas estas fórmulas para echar fuera demonios. Pero en el caso de David, ¿cómo echó fuera él los demonios de Saúl? Cantando. Cantando. ¿Puedes tú cantar? Puede que no tengas la mejor voz del mundo, pero si tienes un corazón íntegro, esa alabanza tiene un poder asombroso. Siempre se ha dicho, la música tiene el poder de hacer reír a la gente, la música tiene el poder de hacer llorar a la gente, y uno lo entiende. Bien, uno lo entiende. Y eso lo entiende el mundo también, el mundo lo entiende, las películas de Hollywood lo entienden. La música tiene el poder de hacer reír a la gente, de provocar miedo, de provocar tensión. Por otro lado, fíjense que en nuestras iglesias nosotros entendemos también eso. Y la música a veces se utiliza para hacer llorar. Pero más que eso, en nuestras iglesias nosotros entendemos que la música puede contener un mensaje potente y que la gente puede convertirse por medio de ese mensaje. Pero lo que está diciendo aquí la Biblia en 1 Samuel 16 trasciende al mundo espiritual y se mete en un mundo invisible donde se disputan las almas todos los días. La palabra aquí nos enseña que la alabanza tiene un poder tan grande que es capaz de meterse al mundo invisible e interferir entre la batalla que se está librando entre ángeles y demonios y colocarnos a favor de un lado o en contra del otro. Esto es algo increíble. Es capaz de echar fuera los demonios sin agua bendita, sin hablar en latín, sin fórmulas mágicas, simplemente cantando con una canción, una alabanza de fe, un arpa sencilla, un instrumento sencillo y una voz consagrada. Es increíble, un exorcismo musical. Cada vez que tú cantas, te estás inmiscuyendo en el mundo espiritual. Cada vez que tú estás cantando, los demonios huyen si es que la alabanza es correcta, si viene de un corazón correcto. Entonces, tú estás limpiando el lugar donde tú estás. Es por eso que el Salmo 22, en el versículo 3, dice que Jehová habita en las alabanzas de Israel. Él es convocado, es invocado, su presencia existe, su presencia reina cuando sus hijos cantan. Y eso nos lleva a la importancia de la alabanza que tú cantas. La alabanza que tú cantas no es simplemente porque estás aburrido, no es simplemente porque, no sé, quieres hacer llorar a alguien con lo que tú estás cantando. La alabanza que tú cantas es capaz de interferir en la balanza entre el bien y el mal. Yo no sé, queridos hermanos, queridos amigos, queridos jóvenes, pero debieras considerar con mucho cuidado qué es lo que escuchas, qué es lo que cantas. Cuando veas a un enfermo, canta. Cuando hay algún momento triste en tu hogar y no sepas cómo enfrentarlo, canta.
Cuando hay algún momento tenso en la familia y han habido discusiones y queda un mal ambiente, canta. De alguna forma invoca la presencia del Señor. Sus ángeles vendrán contigo. Su Espíritu Santo vendrá contigo y el mal se ahuyentará. Espero que hayan podido compartir conmigo en este día y hayan podido seguir el hilo. Yo les decía, en algún momento parecía que no íbamos a hablar de música, pero a la final sí hablábamos de música. Espero que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día. Amén, amén, hermano. Amén. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Bendiciones. Amén, amén. 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 Muchas gracias, hermano Jonathan. Podemos terminar Amén, con una amén. oración. Claro que sí. Amado Dios, dentro de toda nuestra indignidad, te agradecemos de que nos das el privilegio de recibirte en nuestros corazones y en nuestros hogares. Sabemos que hay muchos conflictos en todo lugar y a veces en nuestros hogares también. Y te pedimos de que tu Espíritu Santo nos pueda ayudar a sobrellevar nuestras luchas ahí. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por tu misericordia, por el don de la música, que ahora sabemos con certeza que puede ser empleado eficazmente en la lucha entre el bien y el mal. Ayúdanos a escoger lo mejor y a dedicarte lo mejor de nuestro corazón para que nuestra alabanza y nuestra canción no sea desagradable a tus ojos, sino que sea realmente un medio de comunicación entre el cielo y la tierra. Gracias por tu amor. Bendice a cada joven este día en el nombre de Jesús. Amén.